buenas tardes. Estamos en nuestra tutoría de lectura crítica de entrenamiento. La cita para el día de hoy es: no dejes para mañana lo que puedes leer hoy. Sí, es importante que lean. Ustedes ya saben que el examen ICFES es un examen escrito, por tanto, para ir adquiriendo una mejor comprensión lectora, hay que leer, hay que entrenarse leyendo. ¿Qué les recomiendo? Cada simulacro que ustedes hagan también, por favor, traten de hacerlo muy concentrados, muy despacio, para que ustedes comprendan, entiendan qué significa ese texto y puedan, por favor, responder correctamente. Tenemos algunos ejercicios para el día de hoy. Empezamos con el siguiente texto. Dice lo siguiente: el declive intelectual de los Estados Unidos se debe a dos factores: el cambio de las razas que emigran a nuestro país y el hecho de que cada vez entran en él representantes más ineptos de cada raza. Es un texto corto que nos pregunta lo siguiente: según el autor, la principal causa de la decadencia intelectual de Estados Unidos es A, el racismo; B, la migración de italianos que ha ocasionado graves problemas sociales como el surgimiento de la mafia; C, la migración. Según el autor, el problema de Estados Unidos se debe a que se ha construido como una nación de inmigrantes. D, racial. El autor asegura que el cambio de razas ha afectado negativamente a los Estados Unidos, como también la caída de los representantes de cada raza. Analicemos el texto, analicemos las respuestas, vamos a ver qué podemos hacer. Ya leímos el texto, ya leímos las preguntas. Vamos a mirar las opciones de respuesta. Vamos a mirar esas opciones de respuesta a ver si podemos ir descartando. Ahí nos dice la B, por ejemplo, que la migración de italianos. En el texto en ninguna parte habla que migración de italianos, entonces podemos eliminar la B de una vez. Y nos dice la C, que se ha construido como una nación de inmigrantes. Creo que esa también la podemos ir eliminando, porque en el texto ha sido muy claro que dice el cambio de las razas, ¿cierto? Habla más sobre las razas, puede ser la A y puede ser la D, pero nuestra opción de respuesta D dice racial. El autor asegura que el cambio de razas ha afectado negativamente a los Estados Unidos, como también la caída de los representantes de cada raza. Ahí está tal cual el texto. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la D. Está bastante específica en este caso. El texto 2. El fatalismo es comprensible en el contexto histórico. No en vano, las palabras de Salomón: el corazón del gobernante está en las manos de Dios, se han convertido en proverbios. El zar, por ejemplo, es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual, y tiene menor libertad de elección que el resto de personas. Cuanto más poder, cuanto mayores vínculos con otras personas. La pregunta que nos dice es la siguiente: la afirmación que puede inferirse del fragmento es: ¿un rey europeo es más libre que el zar? ¿El zar es más libre que cualquier individuo? ¿Un campesino es más libre que el zar? ¿El rey Guillermo es más libre que el zar? Analicemos un poco el texto y vamos a mirar cuál puede ser. Antes, quería ponerles dos palabritas que encontramos ahí en ese texto, que es la siguiente: el fatalismo. Es una creencia que sostiene que la totalidad de los acontecimientos se producen por acción del destino. Inferir, esta palabra sí la necesitamos porque en varias preguntas se utiliza. ¿Qué es inferir? Es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa.
Para obtener nuestra respuesta correcta, en este caso es la C, un campesino es más libre que el zar. Creo que no tenemos en cuenta todo el texto, sino solamente la partecita donde precisamente aparece el zar. Dice, el zar, por ejemplo, es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual y tiene menor libertad de elección que el resto de personas. Cuanto más poder, cuanto mayores vínculos con otras personas. Ahí está claro, nos está diciendo que él tiene menor libertad. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, en la A lo compara con un rey europeo. En ninguna parte nos está hablando de un rey europeo, ¿cierto? El zar de por sí es un gobernante de Rusia. Ya saben dónde está Rusia, en Asia, ¿cierto? No están comparando con otro continente. Simplemente está diciendo que él tiene menos libertad. ¿Con quién lo compara? Con el resto de personas. Que en nuestro caso, por ejemplo, en la B dice, el zar es más libre que cualquier individuo. No, está diciendo que es menos libre. Por lo tanto, es la C que dice, un campesino es más libre que el zar. ¿Sí? Y la D la descartamos desde el comienzo porque dice, el rey Guillermo es más libre que el zar. ¿Cuál rey Guillermo? ¿Por qué nos nombran a Guillermo ahí si en ese texto no está por ninguna parte? Entonces, la respuesta correcta es la C. El tercer texto dice lo siguiente. El corazón humano es un instrumento de muchas cuerdas. El perfecto conocedor de los hombres las sabe hacer vibrar todas como un buen músico. ¿Qué figura literaria utiliza el autor del fragmento? A, la metáfora. B, la onomatopeya. C, la exclamación. D, la tautología. ¿Habían escuchado ustedes de esas figuras literarias? Vamos a darle una repasadita a cada una de ellas. ¿Qué es la tautología? Dice, proviene del griego tauto, que significa lo mismo, y logía, que significa acción de decir. Tautología es la acción de decir lo mismo. Es una afirmación redundante. En ejemplos, dice, reímos con una risa fuerte. Bajamos abajo. También puede ser subimos arriba. Es una persona humana. No tenemos que aclarar que una persona sea humana. En el río hay agua, agua que corre en el río. Esos ejemplos son de tautología y los usamos siempre, algunas veces bastante. Se usan en especial con los dichos y en los refranes. Ahora, ¿qué es una metáfora? Dice, referirse a una cosa mencionando otra de forma poética. Este niño es la oveja negra de la familia. Esto no es tan poético, pero es una metáfora. Tu voz es música para mis oídos. Tus palabras son perlas de sabiduría. La risa es la mejor medicina. Ahora, ¿qué son las onomatopeyas? Las onomatopeyas es una imitación de la lengua que utilizamos para representar algún sonido. Sí, algunas veces en las revistas, en los cómics, necesitamos, o en un libro, necesitamos decir qué sonido se hace, entonces ahí se utiliza la onomatopeya. Boom, como una bomba, ¿cierto? Guau, miau. Los sonidos de los animales se utilizan se escriben o se representan con onomatopeyas. Y la exclamación consiste en expresar emociones fuertes, tristeza o ira con los signos de exclamación. ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer. Eres una bendición de Dios. Estas están implícitas, son exclamaciones. Por lo tanto, nuestro texto 3, ¿qué será? ¿Qué hay? ¿Qué figura literaria hay? ¿Una metáfora, una onomatopeya, una exclamación, una tautología? No hay tautología ahí, no hay repetición de alguna palabra, no hay ninguna exclamación, no hay onomatopeya. Por tanto, fíjense que por descarte es una metáfora.
¿cierto? Además de que se ve muy bonito escrito, por lo general esas son las metáforas, como que hay un poema, entonces ustedes ya lo pueden deducir también. El ejercicio texto 4 dice, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. ¿Qué figura literaria representa un aullido interminable? Un símil, una silepsis, una onomatopeya, una cacofonía. ¿Cuál, cuál figura literaria hay ahí? Vamos a repasar estas figuras literarias. Símil o comparación también se llama. Es una figura literaria que expresa la semejanza que hay entre dos cosas. Se le reconoce porque frecuentemente usa la palabra como. Ténganlo bien presente. Ejemplos. Sus ojos son azules como el cielo. Eres como un sol. Estos son ejemplos de símil o comparación. Y aquí a la derecha tenemos algunos ejemplos de onomatopeya. ¿Recuerdan que lo vimos antecitos? La onomatopeya es para representar por escrito un sonido. Por ejemplo, el ma. El ma es para representar un beso, ¿cierto? Esta es la onomatopeya para un beso. Otra figura literaria que tenemos es la cacofonía. Dice, consiste en repetir sonidos o sílabas en palabras próximas provocando un efecto sonoro desagradable. Es como repetir. Ejemplo, parece que ya aparece la luna por el horizonte. Ricardo corre rápido. Tómate el té y se te pasará el resfriado. Bueno, aquí no me parece que suene tan desagradable, pero la idea es que están repitiendo unas palabras tras otra. Lo vemos mucho en los trabalenguas precisamente. Silepsis o discordancia se da cuando no existe concordancia en género, número o persona en un enunciado. ¿Qué quiere decir eso? En género es cuando decimos él o la, ¿sí? Número si está en singular o está en plural. ¿Ok? Por ejemplo, la Asamblea General sacaron la ley de ingresos en una tarde. Esa silepsis no debe utilizarse porque gramaticalmente es la Asamblea General usó la ley de ingresos en una tarde. Ocurren muchas veces estas silepsis, pero yo diría que más o menos son como errores gramaticales que hay que corregir, pero se usan y se permiten algunos. Entonces, en nuestro texto, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. ¿Qué figura literaria representa un aullido interminable? ¿Una silepsis? No, está bastante bien escrito. Una onomatopeya no hay. Una cacofonía tampoco hay. Por descarte, podemos deducir que es la A. Pero también con el hecho de que aquí hayan usado como un aullido interminable, sabemos que es un símil o una comparación, porque utiliza la palabra como. Fíjense que no está en la pregunta, pero está aquí en el texto. Esos son detalles que ustedes deben tener en cuenta siempre cuando vayan a responder. Texto 5. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de otros. Ahora veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. Un océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. La pregunta para nuestro texto 5 es la siguiente. El autor usa diferentes momentos de la vida para explicar cómo nos hacemos más sabios cuando pasan los años, cómo cambia nuestra percepción sobre los espacios,
lo ejemplifica con un charco, un lago y el océano, para explicar que la muerte es un fin irremediable. Cómo cambia nuestra percepción, cómo se afina hasta que el fin es inminente. Recordemos cada una de esas opciones de respuesta y repasamos el texto a ver cuál puede ser la verdadera. A ver, repasemos rápidamente. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora veteranos ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. ¿Cuál puede ser la respuesta verdadera? ¿Cómo nos hacemos más sabios cuando pasan los años? No, ¿cierto? Puede que sí aprendamos muchas más cosas, pero en este caso, en el texto, no es para explicar eso. A veces recuerden que hay respuestas muy parecidas y nos toca escoger la correcta, solamente es una. Entonces debemos ser muy detallistas en ese sentido. La C dice para explicar que la muerte es un fin irremediable. No, tampoco quiere explicar explícitamente la muerte, ¿no? Perdón la redundancia ahí. No. Se habla de la muerte, pero no. Está entre la B y la D. La D dice cómo cambia nuestra percepción, cómo se afina hasta que el fin es inminente. Pero la B es más detallista y está bastante relacionada con el texto. Dice, ¿cómo cambia nuestra percepción sobre los espacios? Lo ejemplifica con un charco, un lago y el océano. Ahí está prácticamente la respuesta y la respuesta verdadera es la B. Y nuestro texto número 6. Ustedes se fijaron que estos ejemplos que hice hoy son textos cortos. En el examen van a encontrar textos así de esta forma y también unos textos más largos. Esto los hice así porque es la mejor forma para ir entrenando, para ir mirando, para darles tips de cómo pueden ir respondiendo ustedes. Y para que repasemos poco a poco. Dice lo siguiente. Lea el siguiente extracto de un artículo de Jorge Blandón para la revista Arcadia, publicado el 19 de septiembre del 2017. Las mujeres y los hombres del barrio fueron arrinconados por una guerra que no era de aquí y donde personajes siniestros, venidos de otros lugares, instalaron un fortín donde iban incorporando una nueva especie de verdugos a sueldo. Mano de obra barata, sin calificar, segura de sus actos, sin temblor en sus manos, con la sangre fría. Estos se paseaban por la esquina haciendo las veces de falsa autoridad. Y todo esto a plena luz del día. Todos sabían, pero nadie decía nada. Con respecto al contexto de la lectura, se puede afirmar que se trata de A, uno de violencia, B, uno calmado, C, uno típicamente colombiano, D, no hay ningún contexto. Aquí duele un poco ver la opción de respuesta C que dice uno típicamente colombiano. ¿Sí? La revista Arcadia es una revista colombiana, se escribió hasta el 2020, creo, el 2021 no ha vuelto a estar. Pero no creo que ese contexto sea típicamente colombiano, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? No hay ningún contexto, sí hay un contexto. Ahí lo tenemos en el párrafo. Podemos eliminar la C y podemos eliminar la D. ¿Es un contexto calmado? ¿No es cierto?
Aquí ya aplica nuestra lógica. No hay nada de calma en esa lectura. Entonces, es un contexto de violencia. La respuesta a esta pregunta es la A. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días y estar atentos al simulacro. Por favor, háganlo bien concentrados, detenidamente. Pongan todo de su parte para que las respuestas que ustedes den sean todas las correctas. Feliz noche. Aquí un recordatorio para todos ustedes para que por favor se suscriban a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por favor, hagan comentarios, den su like, compártanle a aquellas personas que ustedes conocen que no han finalizado su bachillerato. Coméntenles de este entrenamiento, un entrenamiento muy fácil, muy sencillo, que pueden seguirlo a cualquier hora que tengan tiempo. Y nosotros vamos a estar también en nuestro WhatsApp en todo momento para responderle las dudas que tengan. Recuerden que es para que ustedes validen su bachillerato con un solo examen en el ICFES. Y el ICFES les va a proporcionar a ustedes el diploma, el acta de grado y como tal el puntaje ICFES que lo necesitan para su educación superior. No lo olviden, esto es Entrenamiento Diglar. Suscríbanse en nuestras redes sociales.